Muchas gracias. Bueno, igual, también si se escucha muy entrecortada mi grabación, me avisan por favor, o si no, de una vez pues trataré de tener mi cámara apagada para que sea mucho más fluido la llamada. En este caso en específico, muchachos, la intención de esta sesión es que avancemos lo más que podamos directamente en la última unidad del curso, que es la parte de imagenología microscópica, y que, bueno, en este caso tratemos de avanzar lo más que podamos el día de hoy y podamos concluir la unidad del día miércoles para después tener ya tiempo suficiente para la parte final del curso, que corresponderá con las exposiciones faltantes, y que también tengan el tiempo suficiente para poder estudiar directamente para el tercer parcial. Yo espero que hoy en la noche ya les suba las calificaciones del segundo parcial. Hubo algunos detalles ahí que no salieron tan bien como yo esperaba. Pero bueno, la próxima clase del miércoles también daremos algunas observaciones generales en cuanto a lo que corresponde con la resolución de este segundo examen parcial. ¿Sale? Les recuerdo que en cualquier momento, si tienen alguna duda en específico, pueden levantar la mano o abrir el micrófono e interrumpirme. Y pues de antemano una disculpa si está muy entrecortada la grabación, o particularmente si a mí se me salta de repente la voz por la mala conexión que tengo hoy en casa. Pero bueno, vamos a comenzar directamente con esta unidad 9, que es nuestra unidad de imagenología microscópica, y como ya dijimos, pues es nuestra última unidad teórica del curso. En este caso debemos de establecer que la imagenología o los sistemas de imagenología que hemos estudiado a lo largo de todas estas unidades anteriores, en realidad nos hemos concentrado directamente en obtener imágenes dentro del cuerpo, pero que todo esté visualizado a nivel macroscópico. ¿Qué significa esto? Que nosotros siempre estamos observando estructuras, objetos, ya sea sistemas u órganos dentro del cuerpo humano, que se pueden poner en dimensiones en el orden de los centímetros o los milímetros. Sin embargo, ahora lo que nosotros veremos en esta unidad en particular, brevemente, es poder hablar de las cosas micro, imágenes que se concentran en el rango de los milímetros o incluso de los micrómetros o incluso de los nanómetros, y que nos puedan ofrecer información particular de tejidos, de órganos o incluso de células, ¿sale? Y entonces en este caso de eso nos vamos a centrar el día de hoy. En términos generales, podemos definir la microscopía como un conjunto de técnicas destinadas a visualizar objetos de estudio que están fuera del rango de resolución del ojo humano. En este caso, seguramente ustedes han tenido alguna experiencia, ya sea en la universidad o incluso en el bachillerato, con lo que es nuestro sistema por excelencia para poder observar cosas a nivel microscópico, y que ya sabemos que en este caso hablamos del microscopio óptico. ¿Sale? Entonces, este microscopio óptico, como esta imagen que nosotros observamos aquí, ya saben que está compuesto directamente de distintos lentes u ópticas que permiten aumentar la resolución que nosotros tenemos en el ojo humano para poder ver con mejor detalle directamente lo que observemos nosotros en la muestra. Y que ya sabemos que en este caso, pues la estructura es relativamente sencilla, considerando que tenemos las distintas ópticas con los diferentes niveles de amplificación, el portaobjetos, una lámpara o una fuente de iluminación que permite visualizar mejor directamente la información que nosotros tengamos en la muestra o en el portaobjetos, y algunas cosas para realizar el enfoque a distintas alturas. ¿Vale? Entonces es un sistema bastante sencillo, pero muy potente, que sí me permite aumentar directamente la resolución del ojo humano. Sin embargo, debemos de considerar que para este tipo de sistemas de imagenología, porque el microscopio óptico es un sistema de imagenología, nosotros debemos de considerar sus dos principales características, que en general se vuelven también limitantes. Con el microscopio óptico yo solamente puedo observar imágenes superficiales en dos dimensiones, solo una perspectiva de lo que yo veo directamente en el portaobjetos, en la muestra. Y la segunda es que nosotros necesitamos tener muestras ex vivo, es decir, que en ese portaobjetos, en ese espacio de la muestra, yo tengo que tener una cierta preparación. Yo necesito tener, digamos, mi muestra no puede estar en vivo, sino que tenemos que tener cosas que ya han sido tratadas, colocadas en el portaobjetos y sobre las cuales yo puedo analizarlas. Y entonces habrá muchas otras aplicaciones en donde estas dos características pudieran volverse una limitante, que a lo mejor no me sea suficiente tener información bidimensional y requiero pensar en una imagen tridimensional, o incluso pensar en situaciones en donde a lo mejor yo no tengo tanta infraestructura para realizar este
preprocesamiento de las muestras y trabajarlas en ex vivo y tenga a lo mejor mayor disposición en situaciones in vivo o incluso in vitro. Entonces, considerando esta información en particular, pues debemos de entender que entonces habrá muchas aplicaciones directamente de la microscopía, como puede ser geología, genética, metalurgia, ingeniería de textiles, ingeniería industrial, en donde el objetivo es que nosotros podamos observar de manera microscópica cuáles son los patrones directamente de cada una de las estructuras. Por ejemplo, en geología podemos observar cómo están la estructura de diferentes cristales y entender a lo mejor a partir de esa estructura diferentes propiedades que pudieran tener en términos a lo mejor de durezas, en términos de resistencia, en términos de maleabilidad, en términos de capacidad, por ejemplo, de retener calor o miles de cosas en específico. A final de cuentas, todo está relacionado en términos a la estructura que nosotros podamos observar. En genética, pues podemos hacer la visualización directamente de células o componentes de las células y evaluar cuál es el comportamiento, o incluso en ingeniería textil o industrial, pues podemos observar patrones de construcción directamente de los materiales que nos permitan ayudar a tener una mejor selección directamente de las cosas que yo ocupo para un proceso de fabricación de algún insumo en particular. ¿Sale? Sin embargo, en este caso en específico, nosotros nos vamos a centrar particularmente en aquellas aplicaciones de microscopía que están muchísimo más enfocadas a la parte de la medicina, al diagnóstico principalmente, que nosotros podamos obtener información para dar un diagnóstico o un seguimiento directamente a los pacientes. En ese sentido en específico, la microscopía en medicina tiene muchísimas aplicaciones de nuevo, principalmente para la parte de investigación, ya que nosotros vamos a poder evaluar el comportamiento a nivel celular o de tejido de cuál es la reacción de un fármaco o evaluar cuál es la causa de muerte de alguna persona, de algún tejido en particular, o hacer análisis de biopsias, entre muchas otras cosas. De nuevo, todo siempre en términos de un mundo microscópico, llámese tejido, parte de un tejido, llámese una célula, que me pueda dar información relacionada directamente con el padecimiento clínico que yo estoy tratando de estudiar. Por ejemplo, aquí mostramos nosotros directamente una imagen de histología, que en este caso aquí nosotros tenemos que hacer la preparación directamente de un tejido y tener esta preparación en un portaobjetos para poder observar directamente la composición. Y en este caso nosotros observamos que sobre esta imagen de histología, como estoy yo realizando la preparación de la muestra, es muy probable que este tejido ya haya sido tratado y no esté en condiciones óptimas, y entonces en este caso cuando yo hago el corte histológico, hago la preparación de la muestra, pues puedo tener la pérdida un poco de tejido. Y entonces en este caso todas estas zonas blanquecinas directamente me muestran que ahí yo no tengo la posibilidad de hacer un análisis en particular porque no tengo tejido existente. Y entonces en este caso, por ejemplo, un estudio clásico de histología es tener estas fotografías de las muestras y definir una línea de rastreo, como si estuviéramos hablando, por ejemplo, del ultrasonido en modo M, y sobre esa línea evaluar alguna característica, como puede ser la brillantez directamente de los píxeles sobre esa línea de imagen. Y entonces en este caso poder observar este tipo de patrones como el que observo en esta gráfica que se encuentra por debajo de la imagen histológica. En este caso, esta brillantez o esta intensidad de color yo la puedo asociar directamente a los componentes que existen dentro de este pedazo de tejido que estoy analizando a través de histología y poder analizar si estoy en presencia de un tejido sano o un tejido enfermo, por ejemplo, y que a lo mejor la diferencia entre sano y enfermo radica directamente en términos de los niveles de intensidad. Si es un tejido bastante iluminado, puede significar directamente que nosotros tengamos a lo mejor una buena vascularización o un comportamiento metabólico sano, y las regiones que se encuentren muy oscuras probablemente pueden indicar que allí yo tengo una parte de muerte celular. Sin embargo, en este caso, sobre la muestra histológica, para hacer este análisis en específico, puedo determinar yo directamente que tengo muchas problemáticas por la cantidad de ruido que se tiene directamente en la imagen, porque existen espacios muertos o espacios en blanco en donde yo no puedo realizar una medición en particular, y por eso tengo estas regiones totalmente saturadas, por ejemplo, y que a lo mejor entonces en este caso poder hacer el análisis directamente de una sola línea de rastreo de esta imagen pudiera tener la necesidad de un preprocesamiento adecuado para poder limpiar directamente la señal
y tener un mejor comportamiento. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, en lugar de pensar en una muestra ex vivo, yo meto directamente, en este caso, a analizar la muestra in vivo, es decir, sin cortar un pedazo, sino que todavía está funcional el tejido dentro del cuerpo del ser vivo, persona o animal o planta, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo pudiera pensar en una resonancia magnética microscópica y sobre esta misma línea de rastreo observar que yo tengo distintos patrones de funcionamiento que pudieran parecer incluso análogos, solamente que con tonalidades invertidas a lo que nosotros estábamos viendo con la imagen de histología. Entonces, en este caso es en donde nosotros queremos abordar directamente estas limitantes que usualmente tiene la microscopía y mejorarlas directamente con las técnicas de imagenología que nosotros vamos a estar trabajando. En particular, en esta unidad, para las aplicaciones en medicina de microscopía, nos vamos a concentrar en técnicas que me permitan, número uno, obtener una imagen de forma digital, que son cosas que también ya existen microscopios ópticos que te las permiten obtener, pero siguen siendo relativamente poco utilizadas o porque es un sistema mucho más costoso, pues no han sido tan difundidas como muchos otros componentes. Entonces, imagen digital, una característica. Luego, dos, vamos a querer hacer adquisiciones de imágenes que puedan tener muestras in vivo, in vitro o ex vivo. Cualquiera de las modalidades que este sistema de imagenología me lo permita adquirir. Pensar en la posibilidad de adquirir imágenes no solo bidimensionales, sino también tridimensionales y estar seguros de que las cosas que yo voy a estar realizando no dependan del tamaño de la muestra, como por ejemplo el caso de la histología, en donde si yo tengo que realizar una preparación y, por ejemplo, en la biopsia extraje una cierta cantidad de tejido, pues entonces tengo que considerar que la preparación de mis muestras es crucial porque me puedo acabar directamente en los análisis. Ok. En acciones nos vamos a concentrar en las técnicas que cumplen esas características que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y para eso nos podemos centrar principalmente en dos tipos de imágenes microscópicas en medicina. Vamos a ver lo que se conoce como microscopía electrónica de barrido o Swept Electronic Microscopy, SEM por sus siglas en inglés. Y también veremos microscopía por resonancia magnética, ¿vale? Que también son aplicaciones distintas las que podemos tener y es importante que entendamos la aplicación que tiene cada una de estas técnicas. A pesar de que ambas tienen una imagen microscópica como resultado, pues de nuevo tienen principios de funcionamiento distintos cada uno de estos sistemas de imagenología. Y en ese sentido, pues vamos a comenzar primero con la parte de microscopía electrónica de barrido. Entonces, esta es una técnica de microscopía por electrones que produce imágenes cuando nosotros escaneamos o hacemos un barrido sobre una muestra enfocando un haz de electrones. Entonces, en este caso, la interacción de los electrones con los átomos de la muestra puede producir señales de diferentes tipos que vamos a ver ahorita en unas diapositivas más, que me pueden indicar estas interacciones básicamente cómo es la topografía de la superficie de la muestra, cómo es la composición de la muestra, y en este caso la microscopía electrónica de barrido me permite obtener imágenes con una resolución de hasta un nanómetro por píxel. ¿Vale? En este caso, aquí nosotros, por ejemplo, podemos observar una imagen en microscopía en donde se observa la composición de una muestra
teniendo bajo el entendido de que la diferencia de colores entre los unos que tienen son capaces de interactuar directamente con este haz de electrones directamente entre tonalidades claras y tonalidades oscuras. O imágenes topográficas en donde simplemente yo evalúo directamente cómo está la acumulación en la superficie de la muestra de distintos materiales que me generan esta imagen que tiene ciertos relieves para poder observar si existe un pico o un valle directamente dentro de la imagen y poder determinar de esta manera algunas irregularidades directamente en el material que nosotros estamos estudiando. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. En este caso vamos a pasar a de diagrama bloques, pero vamos a estar, que entendamos que vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Pero si tienen alguna duda en particular, algún elemento en específico, que a pesar de que ya no tienen la duda, me pueden interrumpir y levantar la mano en cualquier momento, muchachos. Okay. Entonces, el inicio directamente del microscopio electrónico de barrido corresponde con la pistola de electrones. Entonces, obviamente, como su nombre lo indica, aquí yo voy a tener el punto donde voy a generar o voy a producir electrones. Esto lo hago a través de un cátodo que está hecho de un filamento de tungsteno, el cual, así como ya vimos, por ejemplo, en un tubo de rayos X, cuando yo lo caliento, permite la liberación de electrones que van a ser dirigidos directamente a la muestra. Entonces, en este caso, estos electrones producidos van a tener energías en el orden de los 0.2 y los 40 kiloelectronvolts. Entonces, debemos de tomar en consideración que como hablamos de un sistema de microscopía, en realidad esta pistola electrónica termoiónica es muy pequeñita. Entonces, en este caso, aquí tenemos una imagen de cómo está la pistola termoiónica completa junto a un centavo americano y que entonces en este caso la diferencia importante radica en que esta pistola en realidad son dos pequeños filamentos de tungsteno que están muy cerca pero que no se tocan. Y entonces en este caso, cuando yo realizo el calentamiento directamente de esta pistola, que significa que también yo estoy pasando alta energía a través de sus puntas, entonces en este caso yo puedo hacer que fluya una corriente y la corriente ya sabemos que significa básicamente que estoy generando un flujo de electrones a través del circuito y entonces en este caso esta separación y el calentamiento permite que los electrones sigan fluyendo por aquí. Pero esta pequeña separación permite que en algún momento en específico estos electrones sean liberados y en un mini espacio de tiempo no están directamente en contacto con el filamento de tungsteno y yo puedo tener otro elemento que los pueda atraer, ¿sale? Entonces, en este caso, con esta pistola de electrones, yo estoy buscando formar este conjunto de electrones, ¿sale? Y enfocarnos directamente en eso. Igual que en el tubo de rayos X, cuando yo caliento directamente el filamento de tungsteno, yo genero un haz de electrones. Todavía no estoy generando rayos X, pero aquí estoy generando el mismo principio. Caliento y genero haz de electrones. ¿Sale? Entonces, una vez que yo ya generé todos estos electrones con la pistola, pues entonces voy a tener que direccionarlos, porque como al igual que sucede directamente en el tubo de rayos X, cuando yo realizo este calentamiento de la pistola termoiónica o de mi filamento de tungsteno, estos electrones salen disparados por todas direcciones. Y entonces en este caso yo tengo que buscar una forma en la cual les puedo empezar a dar un direccionamiento. Nosotros debemos de entender que en este caso los electrones liberados tienen una carga negativa y entonces yo puedo utilizar un ánodo con carga positiva que me permita atraer a estos electrones que están libres. Y entonces en este caso, después de la pistola de electrones, yo tengo este ánodo de direccionamiento que tiene una forma de toroide o un anillo, el cual me permite comenzar a enfocar directamente las cosas. En ese sentido, como tiene una carga positiva, va a tener una atracción directamente de los electrones libres y en este caso, todos aquellos electrones que se encuentren muy dispersos van a estar siendo atrapados directamente en la parte del toroide. Todos aquellos electrones que estén
en una dirección más adecuada a donde se encuentra la muestra, que significa que yo los tenga en línea recta por debajo de la pistola, pues van a empezar a ser de nuevo atraídos, pero van a estar pasando directamente por el centro de este toroide para comenzar a direccionarlos. Entonces, en este caso, yo solamente tengo este anillo de direccionamiento para poder atraer la mayor cantidad de electrones posible y tratar de enfocarlos para que puedan ser útiles para la muestra que yo tengo presente en el sistema. ¿Sale? ¿Alguna duda aquí, muchachos? Ok. Una vez ya direccionados, ahora yo tengo que enfocarlos y para eso yo voy a estar utilizando lo que se conoce como lentes magnéticos. Entonces, en este caso, usualmente en los microscopios electrónicos de barrido, yo me encuentro con mínimo 2 de estos lentes magnéticos. En este caso, tienen una configuración similar en forma directamente a mi ánodo de direccionamiento, pero aquí yo voy a estar pensando en una cosa distinta. Estos elementos se llaman lentes debido a que su función es enfocar y vamos a tratar de enfocar directamente el diámetro de este haz de electrones a rangos entre 0.4 y 5 nanómetros. En este caso, no tengo yo óptica como tal, no es que le tenga que llamar lente por esa razón en específico, pero simplemente por el hecho de que yo quiero enfocar el diámetro de electrones es que se llaman lentes magnéticos. Pero en realidad lo que nosotros tenemos es un magneto que tiene forma de toroide, forma de anillo, que tiene una carga negativa en sus paredes internas. Y entonces en este caso nosotros podemos apelar directamente al principio de repulsión. Si mis electrones tienen una carga negativa y las paredes internas de mi anillo tienen una carga negativa, entonces el único lugar a donde se pueden alejar por repulsión es directamente el centro del anillo. Vamos a tratar de hacer un dibujo relativamente rápido, a ver si lo conseguimos. Para que se entienda mejor esta parte en específico. Imagínense que esto es el centro de mi toroide. Y obviamente, como mi haz de electrones ya viene enfocado a través de este ánodo de direccionamiento, pues en teoría todos los electrones que están pasando deberían de estar por lo menos en el rango de este centro del toroide. Y en todo alrededor de esta parte interna, yo tengo una carga negativa. Y aquí adentro, pues voy a tener todos estos electrones. Ya sabemos de nuevo que mis electrones van a tener una carga negativa y entonces simplemente por principio de repulsión, este elemento tiene una carga negativa, la pared tiene una carga negativa, hay una repulsión y esto hace directamente que se mueva al lugar más alejado posible de esta parte en particular. Obviamente no se puede alejar mucho de esta pared porque aquí también de este lado nosotros tenemos otros elementos que también están cerca de la parte que tiene una carga negativa y entonces esto hace la parte de enfocar directamente este haz de electrones porque el lugar más alejado de una pared externa en un toroide corresponde directamente con el centro. Y entonces de esta manera es que nosotros realizamos directamente el enfoque. ¿Vale? A mayor número de lentes magnéticos, menor va a ser el diámetro de mi haz de electrones que yo quiero estar utilizando. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, ya generé mi haz de electrones, ya lo direccioné, ya lo tengo yo bien enfocado y ahora tengo que hacer algo que me permita realizar el barrido. Entonces, en este caso, yo tengo una bobina de barrido que es la que me va a permitir este haz ya enfocado, poder moverlo directamente a través de los diferentes lugares en donde se quiera realizar este rastreo o este barrido sobre la muestra. En este caso en particular, voy a utilizar de nuevo este mismo principio de repulsión, considerando que voy a tener un polo negativo en el magneto o una bobina para realizar este barrido directamente en la muestra.
Y entonces en este caso simplemente yo tengo que modificar el campo magnético para poder mover directamente el direccionamiento de esta muestra. Para nosotros ya sabemos que sobre una, dependiendo de la alimentación que yo tenga, puedo generar un campo magnético que tiene una cierta dishomogeneidad. Y entonces en este caso, esa misma dishomogeneidad me permite a mí realizar directamente el movimiento de mi haz de electrones hacia donde yo lo considere necesario, y esto le permitirá directamente al sistema realizar directamente un barrido. Entonces, en este caso, aquí podemos observar que este dibujo de un insecto particularmente representa mi muestra, y que entonces en este caso esta línea roja representa mi haz de electrones, las cuales se van a estar moviendo a lo largo de un espacio bien definido que corresponde directamente con este cuadro amarillo que se va a estar pintando. Entonces, durante un cierto tiempo yo voy a dejar la interacción de este haz de electrones con un espacio específico en el lugar de la muestra, y este va a tener diferentes intensidades dependiendo de la constitución directamente de mi muestra, y eso es lo que yo voy a estar midiendo. Pero entonces, con estas bobinas de barrido, modificando directamente la energía con la que yo genero este campo magnético, me permite, sin tener nada absolutamente mecánico, cambiar la dirección de mi haz de electrones para poder realizar este barrido tal y como se muestra en el video. Que nosotros podamos realizar este barrido por renglones hasta definir totalmente el tamaño de la muestra. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ok. Entonces, una vez que yo ya generé mi de electrones, ya lo direccioné, ya lo enfoqué, ya lo encontré a través de esa modificación del campo magnético, pues lo que yo necesito va a ser definir el espacio de la muestra y cuáles son las cosas con las que yo voy a estar trabajando para detectar la información útil para la imagen. Entonces, en este caso, la muestra va a estar montada sobre un portaobjetos, y este portaobjetos va a tener una carga positiva. Estamos hablando directamente que mi portaobjetos va a ser prácticamente un ánodo. Entonces, en este caso, este portaobjetos tiene esta carga positiva desde que genera mi pistola hasta que tiene una asociación directamente con el objeto que yo quiero estar analizando. Y obviamente se tiene esta fuerte atracción directamente de esos electrones desde la pistola hasta la muestra para facilitar el paso directamente de estos a través de todo mi sistema de microscopía electrónica de barrido. Obviamente, también nosotros vamos a considerar que toda esta instrumentación va a estar contenida dentro de una cámara de vacío absolutamente todo, todos, todos, todos elementos va a estar en una cámara de
ya que sabemos que esto permite eh, 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 tener un mejor movimiento de electrones dentro de todo esta instrumentación y de Disculpe, profesor, esta ya hace manera unos tener una minutitos que no manera se le puede óptima de entender nada. generar todas estas intensidades a través de electrones que van a estar interactuando con sale. Entonces, mi portaobjetos siempre va a tener una carga positiva para generar esa atracción y que se facilite el paso de todos los electrones. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Disculpe, se le trabó toda la explicación. Entonces ahora viene lo bueno. ¿Cómo le hago para en particular? Produce estos obviamente van a ok, gracias. ¿De dónde ya no me escucharon, muchachos? Nos regresamos a una diapositiva. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan, Sí, muchachos? doctor. Sí, pero sí fue bastante lo que se trabó. Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor. A ver, perdón, está muy inestable la red. Vamos a intentar de nuevo y si vuelve a fallar, pues ya lo pospondremos para la clase del miércoles, ¿ok? ¿Desde dónde no se escuchó la explicación? Si Yo mal no noté estoy, como fue desde, cuando empezó la diapositiva de espacio de la muestra y detectores. ¿Sí? Sí, desde que empezó esa diapositiva. Bueno, ¿saben qué, muchachos? Mejor vamos a cortarle hasta aquí, porque sí,
no está muy bien la red aquí en mi casa. Y mejor el miércoles vamos a tratar de, si es necesario, tener las 2 horas de clase para terminar esta unidad, pero ya lo mejor explicada posible, y sirve que también tengo a disposición a lo mejor el pizarrón ahí en mi cubículo. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Nos parece bien, doctor. Bueno, muchachos, de antemano una disculpa, pero aquí de repente hay esos problemas técnicos. Entonces, yo de rato les subo las calificaciones del segundo parcial.